Continuamos con la segunda parte del documento Pensar al revés, trabajo y organización en la empresa japonesa de Benjamin Coriat. Y en esta ocasión vamos a exponer los principios generales del capítulo 2, principios, reglas y protocolos. En este documento y en este capítulo en específico, Coriat va a destacar para los que para él son los dos pilares del onismo. El primero es el principio de la autonomatización y autoactivación y el segundo el de la desespecialización y la polivalencia obrera. En el caso del primer principio, el principio de la autonomatización y cómo se extiende al siguiente concepto de la autoactivación, es importante que ustedes entiendan que este principio se importa de la industria textil, porque recordemos que Toyota tiene sus inicios no como una industria automotriz, sino como una industria textil. Entonces nos comenta Coriat que Kato Yoda, que era el presidente fundador de esta sociedad Toyota, él estaba muy sorprendido por el desperdicio en términos de la tela cuando una de las lanzaderas de los diferentes telares funcionaba mal. En este contexto, Toyoda él empezó a diseñar tejedoras que tuvieran un dispositivo que les permitiera pararse, ¿no?, de una forma automática en caso de que hubiera algún problema que se manifestara en desperdicios. Entonces, de la mano de Ono, dice Coriat, esta técnica se va a convertir en un principio a través del cual se va a organizar la producción dentro de Toyota. Y a este principio Ono lo va a denominar con el nombre de autonomatización, que dice que es un neologismo que combina la palabra autonomía, cuando estamos hablando de máquinas, dice, combina la palabra autonomía y automatización, es decir, dotar a una máquina automática de cierta autonomía de poder parar en el caso de que se presente un funcionamiento incorrecto que derive en problemas para la máquina en un desperdicio del insumo que se esté utilizando en este momento. Y entonces menciona Coriat que este principio de la autonomatización no solamente se va a aplicar en un ámbito técnico, sino que también se va a aplicar a dispositivos de organización que están sumamente vinculados con la ejecución del trabajo humano. Y entonces este principio de la autonomatización que aplica tanto para cuestiones técnicas como para la organización del trabajo, en el caso específico de este último se denomina como un procedimiento de autoactivación. Entonces, menciona Coriat, no solamente hay una importación del principio de automatización, sino que también se extiende el concepto al aplicarlo a situaciones de trabajo y de operaciones que no movilizan necesariamente máquinas automáticas. ¿Cuál es el objetivo de estos dos conceptos, la automatización y la autoactivación? El objetivo es evitar los desperdicios y evitar cualquier falla que se pueda presentar en los dispositivos de la organización. El siguiente principio, que también es fundamental en la construcción del método de producción onista, es el principio de la desespecialización y la polivalencia obrera. Entonces, dice, tenemos que partir nuevamente de la industria textil, porque como una de las consecuencias, ¿no?, como uno de los resultados de esta autonomatización, se pudo dar que un solo obrero trabajara al mismo tiempo en 40 tejedoras. Entonces, dado lo que platicábamos en el primer capítulo de los problemas que enfrentó Toyota ante las huelgas, la crisis financiera, el despido de 1,600 trabajadores y
el aumento en los pedidos en la coyuntura de la guerra de Corea, este principio se va a trasladar a la industria textil, lo que hablábamos de la autoactivación y la autonomatización. Pero esto únicamente podía funcionar si se implementaban al mismo tiempo otros dos principios. El primero, la linealización de la producción, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, pero una de las cuestiones más interesantes era la, eh, la cuestión de el trabajador polivalente. ¿Qué vamos a entender por un trabajador polivalente? Contrario a los métodos tayloristas y fordistas que se habían encargado de especializar a un grado, a un grado muy alto eh, el saber del obrero, que únicamente estaba encargado de una parte del proceso productivo, de operar una sola máquina. En esta cuestión, y era crucial, y es crucial en el método onista de producción, que los obreros, en lugar de hacer una cosa, fueran capaces de desempeñar diferentes funciones y que fueran capaces no solamente de desempeñar diferentes funciones, sino también de que tuvieran la habilidad de operar diferentes máquinas. Entonces, hay una cosa que destaca Coriadic, yo creo que es muy importante que ustedes lo, lo entiendan en este momento. Contrario a tener trabajadores especializados y que ahora tenemos trabajadores polivalentes, dice, este movimiento de desespecialización de obreros profesionales y calificados para transformarlos en trabajadores multifuncionales, dice, es a todas luces un movimiento de racionalización del trabajo. Es decir, dice, se trata aquí también, como en la vía taylorista estadounidense, de atacar el saber complejo del oficio de los obreros calificados. Y con esta lógica de disminuir su poder sobre la producción y de incrementar la intensificación o la intensidad del trabajo. Entonces, en la primera sesión platicábamos de cómo estos obreros calificados vieron en este movimiento de desespecialización para convertirlos en trabajadores polivalentes un ataque a su oficio. ¿Por qué? Porque que ya no fueran especializados, ellos lo veían como un retroceso en su poder de negociación. Entonces dice, por distintos medios, y uno de los medios de expresión era la huelga, se opusieron a este movimiento, ¿no? Hubo una resistencia importante. Y el mismo ONU viene una cita que dice, semejante resistencia era comprensible. Por una parte yo pedía a varios obreros, casi todos especializados, que se convirtieran en obreros polivalentes. Por otra, la experiencia había sacado a la luz diferentes problemas técnicos. A veces los dispositivos eran tan numerosos que a los obreros les costaba trabajo dominar su funcionamiento. Entonces, es importante aquí que ustedes vean esta cuestión de desespecialización, va de la mano con la intensificación del trabajo. Y por eso platicábamos en la primera parte lo importante que fue la existencia de sindicatos de empresa que donde los afiliados tenían que acatar estas normas impuestas al interior de la fábrica para producir estas innovaciones en la organización del trabajo y que tenían que recibir en contraparte una serie de prerrogativas implícitas, explícitas, que les permitiera, ¿no? O que los incentivara a adoptar estas nuevas formas de racionalizar el trabajo, ¿no? Entonces es importante que ustedes vean esto. Y también en esta cuestión de la autoactivación, se reintegra la gestión de la calidad, dice, a los actos elementales de ejecución de las operaciones. En la gran empresa fordista había un departamento en específico que era el encargado
de verificar la calidad del producto terminado. Uno de los grandes cambios que se da en este método de producción es que la gestión de la calidad, la revisión de la calidad se va haciendo en los diferentes fases del proceso. Y el encargado de hacer esta gestión o esta revisión de la calidad no es alguien de un departamento. Se le traslada al trabajador, que ahora ya es polivalente y multifuncional también, que la gestión de la calidad en cada uno de los actos que él está ejecutando. Entonces eso es muy importante que ustedes lo entiendan. Es una lógica de trabajo totalmente distinta, ¿no?, del método productivo estadounidense. En este mismo sentido vamos a encontrar el segundo gran pilar de este método onista. Y este segundo gran pilar es el denominado justo a tiempo y el método Kanban. Entonces, el contexto en el que surge este segundo pilar es el despido masivo y el incremento de pedidos por la guerra de Corea. Y el objetivo de la dirección de no aumentar el personal. Por lo tanto, era determinante racionalizar el trabajo. ¿Por qué? Bajo la racionalización del trabajo derivado de la autonomatización, de la autoactivación y del trabajador polivalente, se podía obtener un mayor rendimiento haciendo que el trabajador realizara más funciones y que se ampliaran sus tareas. Esta racionalización del trabajo va a ir acompañada del famoso sistema de supermercado. Lo platicábamos también en el primer momento, en la primera sesión, que este método del supermercado ya lo había escuchado Ono, que había sido aplicado en otro sector, y aquí nos hablan de que una compañía estadounidense que estaba en el área de la fabricación de aviones había adoptado este modelo de supermercado, ¿no? Entonces, Ono, enterado de ello y viendo los ahorros que había hecho esta empresa, se animó a poder a importar este método de supermercado que surgía en el ámbito comercial y aplicarlo en el ámbito productivo. Pero es muy interesante cómo aplica este sistema de supermercado, porque lo va a aplicar tanto al interior de la empresa, pero también va a regir la relación de Toyota con sus clientes. Al interior de la empresa también se crean mercados. Es decir, un trabajador es cliente de alguien que le va a estar suministrando las unidades que necesita para producir. Entonces, tenemos a un trabajador que, si quiere empezar un proceso productivo, requiere una serie de insumos, y esos insumos los produce alguien más dentro de la empresa. Entonces, se va a establecer una lógica distinta a cómo se trabajaba en la empresa estadounidense. Y nos hablan que es de aguas arriba. Dice, en este sentido, dice, surge el Kanban, que es una materia o es una forma de administrar la producción. Y para Corea lo identifica como la mayor innovación en la organización de la segunda mitad del siglo. Entonces, ¿qué pasa? Para iniciar el proceso productivo, el trabajador va a requerir un insumo siempre y cuando haya una demanda. Y entonces, siempre que lo necesite, dice aquí, el trabajador cliente se alimenta de unidades, productos comprados del puesto de trabajo corriente arriba. Tiene que tomarlos, ¿no?, de ese estante. ¿Cuándo? Cuando lo va a necesitar. ¿Y cuándo lo va a necesitar? Cuando existe una demanda.
Entonces, esto es muy importante porque este método de Kanban, de justo a tiempo, va a ayudar a descentralizar una parte de las tareas de planificación. Dice, y también va a servir para controlar la calidad, lo que comentábamos diapositivas atrás. El control de la calidad ya no va a derivar de un departamento, sino deriva de jefes del equipo y del mismo trabajador. Y esto también del sistema de supermercado, ¿no? Funciona fuera de la empresa. Entonces, si hay una demanda, se empieza a poner en funcionamiento todo el proceso productivo. ¿Por qué se llama aguas arriba? Porque la señal para que la empresa se ponga a trabajar surge desde abajo, surge del mercado, de la demanda efectiva. Mientras que la empresa fordista de producción era un método, ¿no? Aguas abajo. ¿Por qué? Porque toda la producción, todos los insumos, las materias primas se empezaban a gestar con independencia, se empezaban a fabricar con independencia de que hubiera una demanda o que hubiera un exceso de inventarios o de existencias. Recuerden lo visto en la primera parte de esta exposición respecto a la gestión de las existencias, de la fábrica flexible. Entonces, para evitar esta acumulación de existencias, la empresa se pone a trabajar siempre que hay una indicación desde abajo, ¿no? Un requerimiento, un pedido, y esto en función, o sea, esto activa al interior de la empresa a a los diferentes departamentos o a las diferentes áreas de producción. Entonces, eso es una cuestión interesante y diferente respecto a cómo se trabaja en la fábrica estadounidense. Entonces, refiriéndonos a esta cuestión de la conceptualización del Kanban, Coriat señala que son tres innovaciones las más importantes en esta nueva forma de producir. La primera dice, el Kanban es una revolución en las técnicas de planificación y optimización de la puesta en marcha de las fabricaciones, ¿no? Entonces, lo que comentábamos anteriormente, contrario a la forma de producir de las empresas estadounidenses, aquí se invierten las reglas, ¿no? La empresa estadounidense lo que hacía era lo tradicional, lo ortodoxo, lo que predominaba en el ámbito productivo. Sin embargo, con el Kanban, dice Coriat, en lugar de que la fabricación se haga en cadena de arriba a abajo, ¿sí? Entonces los diferentes departamentos productivos producen, se generan existencias, ¿no? Aquí lo que se hace es, ¿no? Cambia la dirección. Ahora en lugar de que sea de arriba a abajo, se hace de abajo hacia arriba, partiendo de la existencia de pedidos. Y entonces un pedido externo se compone o se va concatenando en diferentes pedidos al interior de la empresa, ¿no? Pedidos dirigidos a la fábrica y entonces al final es un pedido, es un producto prácticamente ya vendido y la fábrica reacciona en consecuencia, pero funciona de abajo hacia arriba y no de arriba abajo como es lo que se hacía normalmente en el método productivo estadounidense. Seguido a esto, dice también que se va a dar de manera paralela flujos de información invertidos. ¿Por qué? Porque dentro de la empresa estadounidense la información siempre era de arriba hacia abajo. Sin embargo, y dado que la empresa japonesa funciona dependiendo de la información que recibe del mercado, también los flujos de información necesarios también cambian la dirección y ahora van de abajo hacia arriba. Entonces, de acuerdo a esta lógica, cada puesto va recibiendo una instrucción para el puesto superior, para el puesto del cual necesita un determinado insumo, una determinada materia prima que va a necesitar para empezar su proceso de trabajo. Entonces, dice Coriat, desde abajo, la serie de pedidos va de puesto en puesto.
y remonta corriente arriba, de tal manera que en un momento dado, en el departamento que se considere, solo hay en producción la cantidad de unidades exactamente necesaria. Dice, así se cumple el principio cero existencias con el que por lo general se relaciona la aportación del Kanban. Y entonces, toda esta cuestión de este sistema, de cómo circula la información al interior de la empresa, con base en pedidos, ¿no? Que son pedidos que están buscando que sea lo mínimo, ¿no? Esta cuestión de la serie de las cero existencias se denomina Kanban porque toda esta cuestión se va, o cómo va a operar la empresa es a través de cajas en las cuales se le van a poner un cartel donde se escriben los pedidos, y estas cajas se van moviendo hacia arriba. Entonces, una persona que necesita un determinado insumo toma una de estas cajas, le pone lo que necesita y lo manda a aquel puesto donde lo están fabricando. Entonces dicen, en esta cuestión del Kanban, vemos que suben cajas vacías con los pedidos y regresan cajas llenas con el pedido requerido en las cantidades requeridas, no de más, ¿no? Entonces esto es muy interesante. Entonces, una cuestión importante también aquí es que más allá de una cuestión puramente técnica, como se podría ver esta cuestión del Kanban, Coriat menciona que es importante que estas innovaciones se vean desde una perspectiva teórica. ¿Sí? Entonces, todos estos principios, el Kanban, la automatización, la autoactivación, la polivalencia, dice, son claramente principios y recomendaciones anti-taylorianos. Estamos hablando de una desespecialización de un obrero que durante mucho tiempo fue especializado. Dice, y no solamente del obrero, sino estamos hablando del trabajo en general de la empresa. Estamos hablando de una empresa especializada a una empresa desespecializada. Entonces, dice aquí, si estamos hablando de que se va a gestar o se va a tratar de incentivar que haya un trabajador que pueda hacer diferentes funciones, que pueda operar diferentes máquinas, lo que se está haciendo aquí es reasociar cuestiones que antes le habían sido quitadas al trabajador. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un trabajador polivalente y pluriespecializado. Y estamos hablando también que el operador directo se va a encargar de operar, se va a encargar, o sea, va a ser capaz, él puede ser capaz de operar la máquina, de diagnosticar si esa máquina presenta algún problema, de repararla, ¿no? De darle ese mantenimiento. Aquí están presentes estos dos principios de la automatización y la autoactivación. Dice, pero eso solamente va a tener sentido si tenemos trabajadores que lo puedan hacer, es decir, trabajadores polivalentes. Y no solamente eso, sino que estábamos también hablando que ese operador se le debe de delegar la función de vigilar y verificar la calidad de lo que está realizando. Entonces, detrás de todo esto, dice Coriat, que lo que se está gestando es un aprendizaje dinámico, no solamente en el trabajador, sino dentro de la empresa. Dice, entonces, esta reasociación de actividades se va a derivar en un aprendizaje dinámico del trabajador, en los conocimientos prácticos de los trabajadores, ¿no? Lo cual va a tener efectos sumamente benéficos en el crecimiento y supervivencia de la empresa. Ahora bien, ya revisamos cuáles son los pilares fundamentales, y estos pilares fundamentales se van a auxiliar de una serie de herramientas, ¿no? Aquí por eso se dice las herramientas del onismo, y que también son una serie de técnicas y de procedimientos, entre las cuales destacan, ¿no?,
Estas que son muy importantes. La primera, la linealización de la fabricación. ¿Cómo se diseña? ¿Cómo se diseñan eh, al interior de la empresa? ¿Dónde se ponen las máquinas? ¿Cómo van a estar distribuidos los trabajadores? Eso es muy interesante, ahorita lo platicamos. Uno de ellos es la linealización de la fabricación. Otra, otra herramienta es la técnica tipo Andon, es lo que platicábamos, estos tableros luminosos que permiten la dirección por los ojos. Otra cuestión otra herramienta es el Poka-Yoke. Y este Poka-Yoke lo que le permite a la empresa es asegurar la calidad en cada una de las etapas de producción. Y esto es muy interesante. Por eso platicábamos que para eso se requiere un trabajador polivalente. Y también, y uno que es muy importante, son los cambios rápidos de herramientas. Porque recuerden que esta producción es una producción, si bien en serie, pero es en lotes diferenciados. Entonces, es necesario que esa misma herramienta que me permite a mí producir un determinado modelo de auto, también me permita producir otros 3 modelos de autos. Y se tienen que cambiar las herramientas, ¿no? Se tienen que ir adecuando entre cada serie, ¿no? Y otra serie, y eso también deriva en pérdidas de tiempo y en costos. Para no hacer muy larga esta exposición, en el tablero de la clase les puse documentos, ¿no? Unos videos en los cuales ustedes pueden ver cómo funciona este sistema de Kanban al interior de las empresas. Pueden ver también un documento escrito de cómo funciona este cambio rápido de herramientas para que tengan un conocimiento un poquito más amplio de ellos y que esta exposición no sea tan larga. Me voy a centrar, chicos, en esta cuestión de la linealización de la fabricación. Y me permito presentarles y tomo del documento de Coriat la forma o los diferentes tipos de layout fordianos que dice aquí el autor que hay que proscribir, es decir, que no se deben de emplear. ¿Qué significa layout? Estoy hablando de un diseño, cómo se diseña la lógica productiva al interior de la empresa. El primer layout se le conoce como un diseño del tipo jaula de pájaro. ¿Qué significa todo esto? Vean, nos dice el autor, los rectángulos son máquinas. Los rectángulos son máquinas. Dice, y en estas máquinas, ¿no? Son diferentes máquinas y tenemos para cada máquina un nombre. Y cada una de estas máquinas son idénticas. ¿Cuál es el defecto o cuál es el problema con este tipo de diseño de la producción? Que se van a ir acumulando existencias en cada máquina. Estamos hablando que son máquinas idénticas en esta jaula. Aquí, cada uno de estos cuadrados, también los rectángulos, mejor dicho, son máquinas idénticas y aquí tenemos otras máquinas idénticas. Entonces, cada trabajador va a ir acumulando existencias en cada una de sus máquinas. Y después esas existencias se tienen que llevar a la siguiente fase, que es esta. Y aquí también se están acumulando existencias. Entonces ya tenemos una acumulación de existencias y otra acumulación de existencias aquí que se tienen que movilizar a la siguiente fase. Entonces, dice el autor, esto ocasiona pérdidas importantes en el paso de las existencias de una jaula a otra y en cómo se conecten, ¿no? En el dinamismo, en la lógica productiva, ¿no? de una etapa a la otra, ¿no? Entonces dice, y eso es muy común en el Fordismo, una máquina, un hombre. Vamos a ver otro tipo de diseño, que es el layout en islotes aislados. En este layout podemos ver cuál es el principio. Dice, un hombre, varias máquinas, que corresponden a operaciones sucesivas. Entonces aquí yo tengo una persona y opera 3 máquinas que van en un proceso productivo de forma sucesiva y tenemos un torno, tenemos una fresadora y después es una escañadora. Entonces pasa de 3, de 2 a 1 y regresa.
¿Cuál es el problema? Que aquí la acumulación de existencias ya no se da en cada máquina, sino ahora se da en cada islote. Y tenemos el mismo problema que en las jaulas de pájaros. Hay una pérdida de tiempo en las transferencias y hay una pérdida de tiempo en la continuidad entre cada uno de estos islotes. Porque vean, estamos hablando que son las mismas máquinas, ¿sí? Dicen, el problema se aplaza. Aquí lo veíamos en una máquina. Bueno, ahora vemos la acumulación de existencias derivadas de la gestión de 3 máquinas. Vemos otro layout, que es un layout en línea, y tenemos aquí el principio que el trabajador se va a desplazar de un puesto a otro, de una máquina a otra. Entonces avanza al torno, y luego avanza a la fresadora, y luego pasa a la escareadora, y luego avanza, ¿no? Dice, ¿cuál es el problema? Pues que aquí una persona va pasando, va caminando de una máquina y otra, a pesar de que está en línea. Dice, y hay un problema para reasignar las tareas de manera flexible cuando fluctúa la producción. ¿Sí? Acuérdense que la producción puede aumentar o puede disminuir. La pregunta es aquí, ¿y cómo reasigno la tarea? ¿Qué le digo? ¿Avanza al torno a la fresadora y regrésate? ¿O nada más en el torno? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Entonces, cualquiera de estos layouts que se presentan generan problemas en dar continuidad al proceso productivo y generan problemas en algo que es crucial para la empresa japonesa, la acumulación de existencias. ¿Qué es lo que se propone en contraparte? Esta cuestión de la linealización y que se implante el principio de forma en U. Y esto es muy interesante porque menciona el autor que una de las cuestiones para que esto funcione es que una entrada tiene que quedar frente a una salida, ¿sí? Y entonces vean cómo se da aquí. Tengo 3 espacios sumamente, bueno, no tengo 3, tengo 1, 2, 3, 4, 6 espacios sumamente diferenciados. Tengo el espacio A, tengo el espacio B, tengo el espacio C, el D, el E y el F. Lo mismo, ¿no? Tengo los cuadrados, me hablan de, todo esto son máquinas. Y entonces, lo que me están diciendo en esta cuestión es que, y recuerden que tenemos nosotros obreros polivalentes, dado este tipo de layout, en función de los cambios en la demanda, se pueden hacer diseños distintos. Les pido que se fijen en esta figura 2 que dice cómo se asignan las tareas en enero. Aquí tenemos que esta persona puede realizar todas estas funciones y puede operar todas estas máquinas. Y esta persona puede operar todas estas máquinas y todas estas funciones. Y aquí tenemos otra persona que puede operar máquinas y realizar funciones no solamente de su sección o de su espacio, sino también del otro sector, de la otra sección. Lo mismo esta persona, ¿no? Se traslapa lo que puede hacer. ¿Por qué? Porque es un obrero plurifuncional, multifuncional, polivalente. ¿Sí? Entonces vean cómo se asignan las tareas en un mes específico en función de una demanda determinada. Vean cómo cambian, ¿no? La asignación de tareas en febrero. Todo difiere. Aquí estábamos hablando de que estaban empleados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trabajadores. ¿Qué pasa en febrero? La demanda disminuye y entonces se reduce el número de trabajadores ocupados de 8 a 6. Y vean lo que pasa. Ahora, este trabajador que antes hacía esto, ahora sus funciones van a aumentar y entonces tiene que ocuparse de todo esto. Y este trabajador tiene que cubrir lo que hacía y lo que hacía el otro trabajador. Y este trabajador, ¿no? Tiene que hacer más, ¿no? También cubriendo una parte de lo que hacía el anterior trabajador. Entonces dice, de esta manera se cumple el principio de tiempo compartido. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque mientras en el método fordista se decía que al trabajador, con base en esta cuestión de los tiempos y movimientos y la administración científica del trabajo, a él se le asignaba una
una meta de producción en función de una jornada de trabajo que estaba milimétricamente cronometrada. Era un tiempo asignado. Y entonces decimos también que gracias a esta cuestión de que se introduce la línea de montaje, ¿no? Esta cuestión de la, de la, de la, de la banda automática, ¿sí? Esta cuestión se va a convertir de un tiempo asignado en un tiempo impuesto. Entonces, ¿cuál es el gran cambio que se da con esta forma, con este diseño de la producción al interior de las fábricas de Toyota? Es que dice, cambiamos de un tiempo asignado y de un tiempo impuesto a un tiempo compartido. ¿Por qué? Porque estamos hablando que las labores se pueden compartir. ¿En función de qué? En función de la demanda. Entonces, en función de los trabajadores que tenga. Si disminuye la demanda, disminuye el número de trabajadores y aumentan las tareas y las funciones que les corresponden. Caso contrario, ¿sí? Suceden otras cosas. Pero el mismo diseño de la fábrica permite que haya diferentes asignaciones de tareas. Entonces, todo esto se logra, ¿no? Y está fundamentado en el trabajo polivalente, que dice Coriat no es otra cosa más que la racionalización del trabajo y una forma de intensificarlo. Muchas gracias.